SER Podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Con motivo de la cumbre de la OTAN, las medidas de seguridad en Madrid ya saben que son extremas, pero ahora me va a contar cómo lo ha hecho. Jaime García Cantero ha llegado puntualmente, aquí está, como si no hubiera pasado nada. Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Nada? Nada de nada. ¿Ni una prohibición? Nada de nada, ninguna prohibición. No sé si debo tener cara de no ser un agente secreto. A porque ver, cara de participar en la cumbre de la OTAN, tú no tienes. No tengo, eso para empezar, no tengo. tú no tienes. Nadie me ha parado, nadie me ha preguntado y el centro de Madrid está relativamente tranquilo. Tú como que ibas provocando porque querías que alguien te parara. Bueno, esta mañana, que ahora cuando salga lo comprobaremos, Duro, el compañero de deporte, esta mañana ha dicho que cuando él ha llegado había camiones retirando los kioscos de los cupones de la ONCE. ¿En serio? ¿Tanto como eso? ¿Hemos llegado a ese extremo? Eso me ha dicho, dice, me lleva una imagen que no la olvidaré nunca. Pues yo venía buscando anécdotas que contarte, pero nada, nadie no hay me ha parado, anécdota. ni me ha preguntado. De momento, ni nada. en De toda momento, la mañana nada. no ha habido anécdota. Todos los que estáis aquí habéis llegado puntualmente. Bueno, será que vivís en unas zonas que no son glamurosas. Ahí lo dejo. Vamos a hablar, de alguna manera, en esta sección de tecnología de la cumbre de la OTAN, porque ayer mismo, por ejemplo, Lituania fue objeto de un ciberataque masivo reivindicado por un grupo de hackers rusos. Es el tipo de maniobras sobre las que también se va a hablar en la cumbre de la OTAN, porque redefinir la estrategia defensiva de la Alianza Atlántica supone hablar de más gasto en defensa, supone hablar de más movilización de personas y armamento en el flanco este, por ejemplo, pero también supone hablar, Jaime, y mucho de ciberseguridad. Sí, es uno de los temas estrella de esta cumbre en el que muchas cosas tienen que debatirse. Hablabas, ¿no?, del ataque ayer a Lituania, pero es que Rusia lleva años haciendo este tipo de ataques casi por cualquier motivo. Más de 15 años lleva atacando a sus vecinos por distintos motivos. De hecho, la primera y una de las más recordadas es cuando atacó a Estonia, simplemente porque Estonia quería mover de sitio una escultura a un soldado ruso. Quería moverlo de una plaza a un cementerio. Esto no gustó a los... ¿Y la respuesta fue un ciberataque? Un ciberataque masivo que dejó sin correo a todos los funcionarios de Estonia, que tiró todos los cajeros del país y que hizo que Estonia se pusiera se tomara esto muy en serio, porque claro, ser vecino de alguien tan poderoso y que hace este tipo de cosas, y esto ha convertido a Estonia hoy en una gran potencia digital, y de hecho en Tallinn, en la capital de Estonia, está toda la base de ciberseguridad de la OTAN, está hoy allí. Entonces, llevamos 15 años en esto, ya va siendo hora de que la OTAN empiece a plantearse tomárselo en porque serio. dice, Estonia se ha convertido en una potencia de ciberseguridad que supone saber defenderse o también estar dispuesta a atacar. Este es el gran debate de esta cumbre de la OTAN en torno a ciberseguridad, ¿no? Si es válido atacar o solamente defenderse. Y los hackers suelen decir una frase que es muy interesante, que es que en el entorno del ciber, si no eres un lobo, eres un cordero. La OTAN no es un lobo. Entonces, parece que es un cordero. Y ser cordero a estas alturas, con todo lo que está ocurriendo en el ciberespacio, es muy, muy peligroso. Por eso se tienen que tomar medidas de qué tipo de cosas puede hacer la OTAN ante cuando hablamos de qué tipo de cosas, hablamos de qué tipo de ataques. Por supuesto. De qué tipo de ataques muy definidos, muy puntuales y siempre con un motivo determinado se están haciendo. Es verdad que OTAN no está haciendo ataques. Algunos de los integrantes de OTAN sí, es reconocido que Estados Unidos es una de las grandes potencias también atacantes en el ciberespacio, el Reino Unido también, por supuesto con rivales tan poderosos como es Rusia y por encima de Rusia, China y cada vez más Corea del Norte. Entonces hay mucha gente, hay muchos lobos aquí y ser cordero, como decíamos, no es muy buena estrategia. Y luego, claro, es que hay una cosa que nos olvidamos, que es que Internet fue un invento militar, ¿no? Claro. Normal que a los ejércitos de tierra, de mar y de aire, bueno, ahora se llama del espacio aquí en España, pero el ejército del espacio, también haya el ejército cibernético. Lo del ejército del espacio me suena a Star Wars total, no puedo evitar que me es que lo he leído esta mañana, que deja de llamarse ejército, o no sé si se incluye aire y espacio, pero bueno, incluyen la palabra espacio en cualquier caso. Internet es un desarrollo militar y su estructura tiene mucho de estructura de defensa. Es muy difícil tumbar Internet. De hecho, cuando hablamos de este tipo de ataques, pensemos lo complejos que tienen que ser y nunca llegan a tirar Internet del todo. O sea, Internet es una estructura, una infraestructura muy resiliente, que es la palabra que se suele utilizar, muy distribuida y que es capaz de aguantar muchos ataques. Pero es verdad que los ataques se van sofisticando. Claro. Entonces, una estructura tan bien pensada como Internet también necesita que algunas de sus infraestructuras básicas se vayan modernizando y se vayan protegiendo. Y aquí no solo la OTAN, sino cada uno de los Estados miembros va a tener que aumentar su inversión en este tipo de infraestructuras, no solamente en cosas, sino también en personas, que es uno de los grandes retos, ¿no? España y Europa necesitan profesionales de la ciberseguridad. España tiene
tradicionalmente buenos profesionales, muchísimos han ido fuera, porque ya sabemos que en España tenemos problemas para pagar a la gente lo que se merece, y ahora nos damos cuenta de que, vale, necesitas cosas para protegerte, pero también necesitas personas para protegerte. Y ahí ese será sin duda uno de los grandes temas en este encuentro de la OTAN. Claro, y cuando dices que será uno de los temas que se va a abordar, cómo defenderse de ciberataques y decidir si también se ataca, aunque sea de manera muy selectiva, entiendo que es porque hasta ahora no hay un mandato claro sobre esto. Ese es uno de los problemas de la OTAN, ¿no? Que no hay mandatos claros sobre muchas cosas, entre ellas sobre esta. Es lo que decíamos. Los países, sobre todo algunos, sí que tienen una estrategia muy definida de ciberseguridad. Lo decíamos, el Reino Unido y sobre todo Estados Unidos son líderes mundiales en todo esto, pero como Unión Europea y como países miembros hay muchas cosas que faltan. Le hemos hablado aquí ya. España este año ha tomado medidas para avanzar en ese camino, pero esa coordinación falta, y sobre todo falta ese tipo de políticas de reacción, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Este año, hackers rusos, porque es muy difícil decir si el gobierno ruso está detrás, pero bueno, hackers rusos que suelen trabajar con el gobierno ruso, vamos a dejarlo ahí, atacaron la OTAN. Es verdad que no consiguieron entrar. Esto ni siquiera, esto es algo que hizo público Google. Google, en uno de sus test que hace sobre todo la red, detectó este ataque. No ha pasado nada, ¿no? La OTAN no ha hecho nada. No ha habido respuesta. Después de detectar que Rusia está intentando entrar en tus sistemas. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes aguantar simplemente resistiendo? Porque llega un momento en que solo vas a resistir. Esto es lo de los partidos de fútbol, ¿no? Tú puedes estar todo el rato encerrado atrás, pero llega un momento que te meten un gol. Y cuando te meten un gol, tienes que jugar a empatar. Y jugar a empatar necesita tener algún delantero. Y la OTAN ahora ya sales en desventaja, ya tienes el gol en contra. La OTAN ahora tiene pocos delanteros. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de esta cumbre de la OTAN sobre ciberseguridad, pero hay otras noticias tecnológicas, vamos a decir, más populares que quiero comentar contigo. Porque el otro día leía ayer, Ibai Llanos vuelve a reventar los audímetros de Twitch, porque, bueno, ya saben que convocó una velada de boxeo. Uno de los dos participantes era David Bustamante, que hasta donde yo creía era cantante, pero se enfrentó en un combate de boxeo frente a Mr. Jagger, al cual desconozco también completamente, perdió, pero claro, yo soy un outsider total, porque el Minuto de Oro, atención, poco después de las 9 de la noche, congregó a través de Twitch a más de 3.300.000 personas, un récord que conocieron en directo. No me lo creo. ¡Se ha superado! Eso nos han dicho de esta realización. Enhorabuena. No, a ver, Gref, tú estabas solo en tu habitación. Aquí ha venido hasta un Bad Bunny que pensaba que era Bad Bunny. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, es que nos lo hemos creído durante un rato. Mira, Ibai, sinceramente, los récords están para superarlos. Y creo que si alguien se merece tener el récord de viewers de toda la historia de Twitch, eres tú. Empezaste a streamear hace 2 años y creo... No, lo digo de verdad, lo digo de corazón. Minuto de Oro, 3.300.000 personas, una audiencia que ya querrían para sí muchas televisiones. Esto es histórico, nunca visto. Esto es histórico, absolutamente, viendo boxeo entre youtubers y cantantes o ex cantantes. O sea, ni siquiera entre profesionales del boxeo. No había ningún profesional del boxeo. De hecho, la historia es que se ha estado siguiendo la preparación de cada uno de ellos, todos es gente conocida en el mundo de YouTube o en el mundo de Twitch, y esto es el mega encuentro para pelear, para pegarse en un ring de boxeo. Pero era un combate. Era un combate. O sea, se pegaban, se daban puñetazos. Se pegaban. Mejor o peor, porque había uno con mejor técnica que otro, pero desde luego es un combates de boxeo, una serie de boxeo, una velada de boxeo entre, vamos a decir, famosos del mundo digital de distinta índole. Y creo que 3 millones de personas viendo esto es un mensaje poderoso que da la razón a informes como el de Reuters de la semana pasada, ¿no? que habla de que en unos años, en menos de 10 años, el interés por las noticias y por el contenido tradicional y por los medios tradicionales ha bajado 30 puntos, ¿no? Y que la audiencia y los espectadores empiezan a estar en otro tipo de sitios, por ejemplo, viendo combates de boxeo. Sí, pero a mí que me hace mucha gracia porque no sé ni de lo que estoy hablando, pero sí que es verdad que viendo esto uno piensa que tienes que ponerte las pilas en esto, porque o sea, cuando tanta gente está en un sitio te parecerá bien, te parecerá mal, te parecerá regular, pero como mínimo hay que prestarle atención. Por supuesto. De hecho, yo creo que otra de las grandes novedades es la repercusión que ha tenido en los medios tradicionales, ¿no? Como todos los medios tradicionales estamos hablando de este tipo de este tipo de actos. Los periódicos al día siguiente estaban llenos de noticias sobre Ibai y sobre esta velada, porque ir a un formato de entretenimiento que es capaz de juntar a la vez 3,5 millones de personas es un auténtico disparate, ¿no? Y fuera de los medios tradicionales.
Creo que son audiencias, insisto, que no hacen muchas televisiones. Que hacen muy pocas televisiones, y aparte de eso, ¿no? sin tener el respaldo de grandes grupos detrás, de una manera independiente. Es verdad que Twitch pertenece a Amazon, pero la producción es independiente, y creo que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Que los espectadores siguen ahí, pero se están yendo a un tipo de contenido que no manejamos y que a veces ni siquiera entendemos, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? De los 10 que peleaban. He visto los nombres y no sé quién es nadie, salvo David Bustamante, pero que lo conozco del mundo analógico. Sí, que le conocemos de otra cosa. Claro, que le conozco de otra cosa. No lo ubicábamos como boxeador en un combate de este tipo. Yo creo que están pasando cosas muy relevantes ahí, que los formatos, sobre todo de entretenimiento, van hacia otro tipo de entornos, y me parece muy interesante también cómo está cambiando también los formatos informativos, ¿no? Porque cuando vemos cómo se ha seguido, por ejemplo, ¿no? el juicio de Johnny Depp en TikTok, y cómo hay cientos de miles de TikTokers siguiendo el juicio, con cortes del juicio, opinando sobre el juicio, que al final es un contenido relativamente informativo, relativamente serio, ¿no? Como son los contenidos judiciales, vemos que es que la información también se está desplazando hacia nuevos canales y hacia nuevos formatos. Pero se está desplazando la información para seguir un evento informativo, como puede ser un juicio, o también porque la gente se informa a través de estas plataformas. Se informa de la información convencional, de la cumbre de la OTAN, por poner un ejemplo. Posiblemente las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que también un análisis que hay que hacer es que este tipo de plataformas no tienen ningún tipo de filtro, que lo hemos hablado ya aquí alguna vez, ¿no? Que que cualquiera puede decir cualquier cosa en este tipo de entornos, y que hay temas, por ejemplo, ¿no? Noticias judiciales en las que a todos nos parece, ¿no? que debes tener una cierta formación, una cierta preparación para opinar sobre ciertas cosas. Es verdad que a veces, como son juicios que nos quedan muy lejos, nos parece que cada uno puede decir lo que quiera, pero creo que estamos en un entorno en el que esta realidad empieza a ser, no sé si preocupante, pero sí desde luego a tener en cuenta cómo una generación de personas se están informando por vías diferentes, con un sensacionalismo extremo. Si uno ve lo que está ocurriendo en TikTok en torno a este juicio, o en torno a cualquiera de estas otras noticias tiktokizables, que es ahora la palabra que se utiliza, veremos que desde luego están pasando cosas, y no sé si necesariamente buenas. Y una pregunta, porque claro, entiendo que también la tarta del pastel publicitario se hace más grande, porque claro, si tú tienes 3.300.000 personas de audiencia, entiendo que eso para los anunciantes, vamos... Para los anunciantes, para los patrocinadores, claro. ahí se está abriendo un melón enorme para otro tipo de patrocinios y para otro tipo de presencia de las marcas. Y todo esto teniendo en cuenta además la parte del pastel cada vez más creciente, que se llama las plataformas, ¿no? O sea, que esto no solamente es el creador de contenidos, no solamente es los contadores de historias, sino que las plataformas tienen una cuota de mercado cada vez mayor. Esto lo decimos siempre, ¿no? La publicidad no ha decrecido, la publicidad está estable, incluso creciendo. Lo que pasa es que hay algunos actores en este mercado, que los sospechosos habituales, Meta, Google y alguno más, que se quedan con el 50% del mercado. Entonces, ¿cuánto tiene que crecer el mercado para admitir que haya nuevos entrantes que se quedan con la mitad de la tarta? Y una última cosa, en Estados Unidos, a partir del vuelco del Supremo sobre el derecho al aborto, hay muchas activistas que están pidiendo a las mujeres que eliminen de sus dispositivos las apps de salud menstrual, porque si se registra una irregularidad en las fechas de la regla, por ejemplo, podría aportarse como prueba en un juicio contra una mujer por abortar. ¿Están exagerando estas activistas o se puede llegar a este extremo? Bueno, yo no sé si están exagerando, porque esto se parece cada vez más al cuento de la criada, peligrosamente, ¿no? Peligrosamente. Y lo que ellas ven es que en acciones, volvemos al tema judicial, en acciones legales contra estas mujeres acusándolas de haber abortado, podría ser probatorio estos datos que registran si ha habido cambios en tu periodo, ¿no? Que podrían demostrar que estuviste embarazada y dejaste de estarlo. Yo creo que es simplemente el hecho de que nos planteemos tener que eliminar esto es absolutamente preocupante, ¿no? El tema, por supuesto, por un tema de privacidad, que es básico, pero el tema de dónde quedan los derechos de las mujeres si determinados estados en los Estados Unidos se plantean el uso probatorio de datos personales para demostrar que una mujer pudo haber estado embarazada. Esto sí que me parece absolutamente alarmante, y creo que es algo que nos debería hacer reflexionar a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. A ver si salgo tan bien como he llegado. A ver. Ahora por bocazas te estarán esperando aquí abajo. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Suscríbete a La Tecnología de Hoy por Hoy.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los martes a las 11:20 de la mañana. Cadena SER. La radio.